Hola, ¿qué tal? Soy Esther Gómez, estudiante del séptimo cuatrimestre de la licenciatura en Pedagogía de la Universidad del Golfo, y en esta ocasión hablaremos un poco sobre la historia de la educación en México. Educación prehispánica, del año 2500 a.C. al 1521 después de Cristo. En ella encontramos las escuelas mexicas, que es la Telpochcalli, que eran centros en los que se educaban a los jóvenes a partir de los 15 años para servir a la comunidad y para la guerra. Eran centros o escuelas populares. También encontramos el Calmecac, que allí asistían los hijos de los nobles. La educación estaba regida por estrictos principios religiosos, impartida por sacerdotes. A los alumnos se les enseñaban artes, ciencias, religión, y se les preparaba para ocupar puestos en el ejército, administración pública y en asuntos religiosos. Los cantares divinos, donde se encerraba lo más elevado del pensamiento religioso y filosófico del pueblo mexica, también eran impartidos en estas escuelas. También estaba la escuela Ixpoxcalli, que era la casa de las doncellas. Como su nombre lo dice, allí solo asistían las hijas de la nobleza. Estaba también la escuela Cuicacalli, que era la casa del canto y la danza, y allí también celebraban bodas, funerales y victorias de los guerreros. Y la educación en la Nueva España, de 1522 a 1810, en ella los españoles inician la educación con un doble propósito: enseñar la lectura y escritura del español y evangelizar a los indígenas. También educaban a las mujeres en las labores domésticas, canto, música y religión. En 1553 se funda la Universidad de México, primera en impartir clases y otorgar títulos en América. En 1601 se promulgan las ordenanzas del arte de leer y escribir. La educación en el México libre se da de 1821 a 1857. Aquí la educación lancasteriana era la enseñanza mutua. Se trataba de una técnica educativa en la que los jóvenes más avanzados enseñaban a los demás. Era lo que llamamos ahora el aprendizaje colaborativo. En 1812 se da la promulgación de la Constitución de Cádiz. En 1833 se crea la Reforma, creando la Dirección de Instrucción Pública. En esta época se dan también las calificaciones de manera mensual y exámenes escritos, donde tenían el lema: la letra con sangre entra. Maximiliano de Habsburgo, apoyando todas las ideas que Juárez tenía, promulga que las tareas se deben hacer en casa y que los padres deben involucrarse en el aprendizaje de sus hijos. En la educación libre contra la conservadora, que se da de 1857 a 1881, la principal diferencia era que los liberales radicaba en que buscaban cambios que favorecieran la libertad individual para que una sociedad pudiera progresar, mientras que los conservadores preferían mantener las normas y las tradiciones para defender los valores colectivos. Por estas razones, Juárez propone principios libres y positivistas para la libertad, igualdad y justicia. Se da la educación pública gratuita, laica y obligatoria. La educación también se impartía mediante premios y castigos. En 1857 declaran los derechos del ciudadano para tener libertad de pensamiento.
En 1859, con las leyes de reforma se hace a un lado la Iglesia y le dejan la educación al Estado. En 1867 se funda la Escuela Nacional Preparatoria. En la educación urbana de 1876 a 1910 se tenía el lema de un pueblo con educación es un pueblo libre. En 1878 el ayuntamiento designa a sus maestros por oposición. Se crea la ley de instrucción obligatoria. En 1907 la educación superior recibió mayor apoyo y la preparatoria surgió en todos los estados. Los institutos científicos y literarios se multiplicaron y sus contenidos mejoraron, y en casi todos los estados se contó con escuelas normales. En 1910 surge la fundación de la UNAM y Enrique Rebsamen propone el plan de estudios para la formación de profesores en la escuela normal. Así llegamos a la educación en el México contemporáneo, que se da de 1960 al 2000. En ella, Víctor Bravo propone una reforma educativa que inició la descentralización del sistema de evaluación de métodos y libros gratuitos. Como podemos recordar, fue un poco dificultoso este asunto de poner libros gratuitos de texto para los niños, ya que había padres de familia que estaban en desacuerdo con el contenido que estos tenían para ser impartido a sus hijos. Entonces se tomó la decisión de que estos libros se quedaran como apoyo para los maestros y ellos buscaran otros libros o algún otro material para impartir sus clases. En 1978 se crea el Consejo de Contenidos y Métodos Educativos. Se aprueba el uso de los libros de texto gratuitos después de unos años y ahora sí ya se otorgaban a todos los niños de las escuelas con la autorización de los padres, ahora sí ya con el contenido que estaba más de su agrado. Torres Bodet crea la Comisión Nacional para las Necesidades Educativas. Se da la creación de nuevas instituciones como el CCH, Colegio de Bachilleres, la UNAM, la UAP, IPN, vocacionales y el CECITE. En el año 2000 se crea por primera vez la enciclomedia, que tenía como objetivo principal equipar con tecnología digital a todas las escuelas públicas del país y de este modo hacer de la educación el motor del progreso individual como base del combate a la pobreza. Esta decisión es tomada por Vicente Fox y la enciclomedia estaba como unificada con los libros de texto únicamente para los alumnos de quinto y de sexto año. Como sabemos, fue como el impulso para que la tecnología digital llegara a las aulas, que en estos tiempos es ya muy utilizada, pero no duró mucho porque después se tuvo la idea de que era un poco como precipitado para los jóvenes enseñarles la tecnología y lo veían más bien como una cuestión de hiperactividad para los niños y pues terminaron desistiendo de esta idea y fue utilizada pues nada más por muy pocos años. Dando un giro, llegamos a la reforma educativa de Enrique Peña Nieto y en ella buscaba fortalecer las capacidades de gestión de la escuela. Él pone una reforma educativa donde su lema era pues garantizar la educación para los alumnos y se da la reforma a la Ley General de Educación, la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y la Ley General del Servicio Profesional Docente.
algunos de los objetivos del presidente Peña Nieto eran una exigencia social para fortalecer la educación pública, laica y gratuita, que hubiera mayor equidad en el acceso a la educación de calidad, fortalecer las capacidades de gestión de la escuela. Aquí pues recordemos que él tenía el ideal de que no necesitaban ser maestros o pedagogos para desempeñar el papel como tal, y comienzan a aceptar a personas pues de todas las carreras para asesorar a los jóvenes. También se establece un servicio profesional para todos los docentes. Llegando a la nueva escuela, que se da la cuarta transformación con el presidente Andrés Manuel López Obrador, siguiendo con el tema de garantizar la educación para los jóvenes, también estaba el lema de: es 1000 veces mejor tener a un joven estudiando que tenerlos en las calles, o el joven en la escuela se forma, se educa, tiene otra enseñanza, es protegido por los maestros y por sus mismos compañeros. Aquí se dan los nuevos estilos de aprendizaje con inclusión, calidad, equidad, interculturalidad, educación de calidad y excelencia. Y también se da la conservación de la enseñanza y los valores. Y así llegamos a la educación a distancia en nuestro 2020, donde como ya es conocido, que debido al virus del COVID-19, pues tuvimos la necesidad de llegar al confinamiento en nuestras casas y así suspender las clases presenciales en nuestras escuelas. Allí fue pues necesario e indispensable el uso de herramientas tecnológicas, pero nos encontramos con la poca preparación y con la desigualdad de poder usar correctamente esta tecnología. Tanto maestros como alumnos como padres de familia pues nos vimos también en la obligación de tener empatía para poder comprender la situación y así ayudar a nuestros niños para salir adelante con los estudios. Asimismo, nosotros también pues siendo más objetivos, pudimos encontrar la forma para seguir adelante, ya sea para enseñar o para recibir educación en la escuela, y por ello pues mediante los diferentes métodos, técnicas y estrategias que buscábamos, pues llegamos a la era de las herramientas digitales, y de aquí pues se entiende que parte una nueva era donde la tecnología ahora sí ya es indispensable para todas nuestras áreas y nuestros ámbitos de vida. Y así llegamos al término de esta corta presentación de la historia de la educación en México. Muchas gracias.